Entonces el tema de hoy es tablas de diseño. Entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser abrir SolidWorks, crear una nueva pieza. Entonces el día de hoy vamos a diseñar una pieza de ejemplo con dos configuraciones diferentes usando las tablas de diseño. Vamos a poder modificar cada una de estas configuraciones. Entonces comencemos con crear la pieza de ejemplo. Entonces primero voy a hacer un cuadrado de 100 milímetros de ancho por 80 milímetros de alto, y a este lo voy a extruir 50 milímetros. Entonces ahí tenemos un tabique. Vamos a aplicar un fillet. En la opción de fillet nosotros podemos seleccionar las orillas de la pieza que queremos que se redondeen. Sin embargo, cuando uno quiere hacerlo sobre todas las orillas de una cara, es más fácil si seleccionamos la cara. Entonces ahí podemos ver de que nos hizo el redondeo en todas las orillas de esa cara. Vamos a cambiar el radio del redondeo a 15 milímetros. Y entonces nos queda esta pieza. Vamos a luego aplicar la opción de Shell. Esta nos sirve para hacer un vaciado de la pieza. Entonces el primer parámetro es el espesor de la pared que queremos con la que quede la pieza. Vamos a escoger 5 milímetros, y luego el segundo parámetro es escoger la cara que queremos que se remueva totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Es qué cara va a quedar abierta. Entonces vamos a poner aquí Show Preview. Entonces, como podemos ver ahí, lo que va a pasar es que, como está actualmente, lo que va a hacer es vaciado interno de la pieza, pero todas las caras externas van a quedar intactas. Sin embargo, vamos a querer que la parte inferior de la pieza quede abierta. Entonces seleccionamos esa cara en el segundo parámetro de la herramienta, le damos OK, y de esta forma nos queda esa cara, elimina esa cara. Entonces vamos a agregarle otras operaciones a la pieza. Por ejemplo, vamos a hacer un corte circular en la parte superior con 30 milímetros de diámetro. Entonces vamos a aplicar la herramienta de Cut Extrude y queríamos de aplicar Through All para que haga el corte a través de toda la pieza. En este caso no importa mucho porque ya hicimos el vaciado de la pieza. Entonces podríamos seleccionar Blind y solo escoger el espesor de la cara, que es 5 milímetros. Entonces de esta forma nos hace el corte cara superior. Apliquemos otro fillet en la orilla del agujero que acabamos de crear, y vamos a seleccionarlo de esta forma. Vamos a reducir el radio para que no, como podemos ver ahí en el preview, si lo escogeríamos de 15
nos crearía una superficie algo complicada. En este caso no necesitamos que se complique aquí la pieza. Entonces vamos a seleccionar 6 milímetros de radio, damos OK, nos queda de esta forma. Podríamos agregar, ¿qué podríamos agregar? Tal vez apliquemos un chamfer a la parte interna de la pieza. Entonces vamos a seleccionar estas 4 orillas internas y vamos a darle los parámetros de la herramienta. Vamos a darle 3 centímetros a 45 grados, mejor 5 centímetros. Así es igual al espesor de la capa exterior de la pieza. Damos OK. Entonces ya tenemos esto. Vamos a poner en vista isométrica. Esta es la pieza. Vamos a especificar un material y bien, vamos a, en este caso vamos a probar con madera y podemos escoger pino. Entonces nos va a cambiar la apariencia de la pieza como que si estuviera hecha de madera. Y entonces aquí ya podemos comenzar a crear nuestras diferentes configuraciones. Entonces nos vamos aquí a la tercera etiqueta en la parte izquierda de SolidWorks, a la parte de configuraciones. Vamos a crear una nueva configuración y nombremos la configuración 2. Aquí seleccionamos Suppress Features. Esto significa que las operaciones que se hagan a partir de este momento no se van a copiar entre las dos configuraciones. Entonces van a salir deshabilitadas dependiendo en cuál de las dos configuraciones apliquemos las operaciones. Entonces esto significa que ahorita se va a bifurcar el trabajo entre cada una de las dos configuraciones. Entonces lo que hagamos en una configuración no se va a copiar a la otra a partir de este momento. Entonces damos OK. Entonces aquí me apareció un mensaje que es que si quiero correlacionar la apariencia de ambas figuras, y voy a poner que no. Entonces aquí tenemos las dos figuras. Hasta el momento estas dos configuraciones son idénticas, porque hasta este momento todas las operaciones están en ambas configuraciones. Entonces para cambiar eso podemos crear nuestras tablas para las diferentes configuraciones. Voy a comenzar con el material. Entonces ponemos clic derecho sobre el material que tiene actualmente es pino. Vamos a seleccionar con clic derecho en configurar material, y entonces aquí lo más importante aquí es guardar la tabla. Entonces vamos a aplicarle un nombre,
se va a llamar material. Apachamos aquí el icono del disquete para poder guardarla, y entonces aquí ya podemos seleccionar un material diferente para cada configuración. Ponemos browse y vamos a seleccionar otro tipo de madera, aplicar y cerramos, ya que lo hayamos guardado. Entonces podemos ver que se nos modificó la apariencia de la tabla, y a pesar de que yo puse que no hiciera una correlación entre los dos, la apariencia de los dos materiales, sí la hizo. Entonces vamos a cambiar a configuración 2. Si podemos ver, es el material de la configuración 2 es diferente al material. Son dos tipos de madera diferentes. Entonces, si vamos otra vez nos vamos a la pestaña de configuraciones, ahora nos aparece una nueva tabla donde está, le damos clic derecho, Show Table, y nos va a aparecer la tabla que hemos guardado. Entonces, si vamos a buscar, bueno, vamos a dejar que se queden con la misma apariencia ambas figuras, que en este momento no nos importa tanto. Entonces, como al momento de crear una tabla a las diferentes configuraciones, podemos ir modificando cada una al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer lo mismo para las otras operaciones, para las operaciones que ya hemos hecho. Entonces aquí, de la misma forma que usamos y creamos la tabla de material, hacemos clic derecho y configurar operación, y ahora nos aparece esta tabla. Entonces, como les había dicho previamente, lo más importante es asignarle un nombre. Entonces vamos a ponerle box extrude, guardamos una vez inmediatamente para que no se nos olvide. Y aquí podemos ver que en la ventana que nos salió no se nos aparecen las dimensiones. Tenemos que seleccionar esta flechita de aquí abajo y aquí nos va a aparecer D1. D1 se resalta en la imagen, podemos verla en el fondo, que es de 50 milímetros, que es la dimensión que le dimos a la extrusión. Entonces seleccionamos ahí y ya nos aparece nuestro nuevo campo. Entonces, y aquí de esta forma podemos asignar diferentes parámetros para cada una de las configuraciones. Entonces, para poder diferenciarlas más fácil, cada una de las configuraciones, puedo cambiar la extrusión de la primera pieza a 25 y la primera configuración la voy a bajar como está. Entonces vamos a guardar, ok, y como podemos ver ya se actualizó la pieza. Entonces, si nos vamos otra vez a la etiqueta de configuraciones, vamos a ver que hay una nueva tabla, que es la que acabamos de definir. Ahora, si pueden ver, yo tengo aquí una barra de herramientas. Aquí en la barra de herramientas tengo una opción extra que es para cambiar de configuración. Esto lo puedo habilitar o deshabilitar. Si escribo aquí en el comando, en el cuadro de comandos, pongo configuraciones y si ahorita, como yo la tengo habilitada, si apacho en esta opción me la va a deshabilitar.
y de la misma forma cuando la tengo deshabilitada pongo configuraciones y me la va a habilitar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear las diferentes, vamos a crear tablas para cada una de las operaciones. Entonces vamos a proseguir con fillet y entonces apachamos aquí en la instancia del fillet, vamos a ponerle fillet 1 como se llama la operación, igual se va a llamar la tabla. Esto nos facilita identificar en la tabla qué operaciones son las que estamos editando. Ahora aquí hay unos checkbox que es en la columna de suppress. Esto es para deshabilitar la operación en alguna de las dos configuraciones que tenemos actualmente. Como yo creo que sean existentes en ambas configuraciones, no voy a seleccionar ningún checkbox. Vamos a guardar y ok. Ahora si miran, a veces nos va a aparecer este símbolo del semáforo, es que nos está pidiendo que se rediseñe la pieza. Entonces seleccionamos aquí en la parte superior Rebuild y vamos a ir aquí a la parte de configuraciones. Aquí está nuestra nueva tabla, clic derecho, Show Table. Vamos a cambiar el radio de una de las dos configuraciones, por ejemplo de la primera vamos a cambiarlo a 5 milímetros de redondeo y podemos ver que ahí nos cambió. Entonces así podemos ver el cambio entre ambas piezas con esta opción que está en la barra de herramientas, y sigamos así con las diferentes operaciones. Ahora, como pueden ver, al cambiar el espesor de la operación de vaciado, ahora dejamos un espesor en la capa exterior de 10 milímetros y nuestro corte está configurado para que solo haga un corte en el agujero en la parte superior de 5 milímetros. Entonces, por eso es que en el momento que hicimos la operación no nos importaba tanto qué dimensión tuviera el corte, pero en este momento sí. Entonces aquí lo vamos a cambiar a 10 milímetros por ahorita, y posteriormente vamos a crear una tabla para esta operación en la que vamos a especificar cada una de las diferentes dimensiones para el corte. Entonces vamos a configurar operación otra vez de 1, entonces nos lo cambió a 10 milímetros cada una. Entonces yo actualmente estoy en la configuración 2, entonces lo que quería hacer es cambiar en la configuración 1 a 5, porque el espesor de la capa en la configuración 1 es de 5. Entonces le ponemos un nombre que se llame cut, sencillo. Entonces le damos OK, ya nos lo guardó, y ahora vamos a cambiar entre las dos líneas, en las dos configuraciones diferentes, y podemos ver cómo queda. Entonces vamos a cambiar, vamos a hacer una tabla también para
para el fillet del agujero que hicimos. Entonces el primero es de 6, vamos a cambiarlo en la configuración de predeterminado para que de una vez podamos ver el cambio en la configuración. Entonces vamos a cambiarlo a 3, vamos a ponerle de nombre fillet 2, guardamos, siempre hay que recordarse de guardarlo antes de salir. Y ahora podemos ver de que nos redujo el radio de redondeo. Entonces la última operación es el chaflán o chamfer, la parte inferior. Eso pues no va a crear una tabla para esa operación, ya tenemos suficientes tablas. Entonces ahora lo que nos toca es crear nuestra tabla de diseño. Para eso necesitamos ir a Insert en el menú de SolidWorks y vamos a tablas, tabla de diseño. Y entonces vamos a poner, la primera opción es Auto Create, ya que no tenemos un archivo con el formato específico para esta herramienta. Sin embargo, antes de hacer eso deberíamos de guardar la pieza. Vamos a guardarla. Yo la voy a guardar en el escritorio como ejemplo tabla de diseño. Dentro de una carpeta se llaman tablas de diseño. Entonces la guardamos. Lo creé en una carpeta específica para esto, para que no se quede regado en el escritorio, y porque hay que tomar en cuenta que vamos a crear un Excel que va a ser nuestra tabla de diseño para asociarla a esta pieza, y es recomendable que estén ambos archivos en la misma carpeta sin otros archivos extra como podríamos encontrar en mi escritorio. Entonces ya la guardamos, vamos a otra vez a Insert, Tables, Design Table. Entonces ponemos Auto Create, luego nos aparece la opción de que vamos a seleccionar la primera opción en la siguiente configuración, que es para que se actualice automáticamente, y le damos OK y nos va a crear nuestro Excel con las diferentes, cada fila es una configuración diferente, y ahí podemos ver el primer campo es el nombre de la configuración. Vamos a regresar un poco aquí a SolidWorks y podemos ver de que ya tenemos nuestra tabla de diseño. Entonces una cosa también que es útil es, nos vamos a la carpeta de anotaciones, hacemos clic derecho y le damos un check en Display Annotations y Show Feature Dimensions. Entonces de esta forma nos despliega las cuotas de cada una de las operaciones, que nos van a facilitar al momento de estar viendo la tabla de diseño.
Entonces vamos de regreso a la pestaña de configuraciones, tabla de diseño, aquí me sale un aviso de Solid, perdón, vamos a probar otra vez. Sobre la licencia de Microsoft Office, y entonces aquí podemos ver nuestra tabla de diseño. Entonces aquí nos va, como no pusimos nada de descripción, nos va a poner el nombre de nuestra configuración también. Luego podemos ir avanzando aquí en la tabla y podemos ver que aquí tiene las diferentes tablas que hicimos nosotros para las diferentes operaciones con sus dimensiones. Hay que recordarse que para saber las dimensiones son las mismas que tiene SolidWorks. Entonces en este caso estamos trabajando en milímetros, entonces podemos asumir que todas estas dimensiones están en milímetros. Entonces, una cosa más, podemos ver que aquí tiene cada una de las operaciones tiene unos nombres raros. Entonces SolidWorks por default lo que utiliza es le da un correlativo a la dimensión. Luego aquí arriba podemos ver esto donde dice D1, le da D y un correlativo. Entonces sería D1. La arroba sirve para separar, porque después de la arroba nos aparece el nombre de la operación. Entonces si cambiamos aquí podemos ver de que otra vez D1 arroba filet 1, porque así se llama la operación, filet 1. Y también otra cosa para poder ver los nombres, aquí nos vamos aquí a los lentes en la parte superior del espacio de trabajo y seleccionamos esta opción que se llama View Dimension Names. Entonces esto lo que va a hacer es que nos va a mostrar, aparte de mostrarnos las cotas de las operaciones, nos va a mostrar su nombre. Entonces nosotros podríamos seleccionarla y cambiar su nombre. De momento no deseamos, ahorita no es tan complicado la pieza como para poder para tener que cambiar los nombres, pero es útil ya cuando está haciendo una pieza más compleja. Entonces damos OK. Entonces de esta forma nos aparece la cota con la dimensión y su nombre. Entonces si regresamos aquí, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es guardar la tabla. Entonces damos la tabla de diseño, damos clic derecho en guardar tabla, y nos va a pedir dónde queremos guardar la tabla. Entonces por default va a seleccionar el directorio en donde está guardado nuestro archivo de SolidWorks de la pieza. Entonces le vamos a poner tabla de diseño .xls x, OK. Entonces de esta forma ya tenemos nuestra tabla. Si nos vamos a la carpeta en donde se guardó, está en el escritorio, tablas de diseño, y la puedo abrir. Entonces podemos ver que aquí nos lo saca no en pantalla
completa la tabla, debido a que cuando uno la mira en SolidWorks nos ocuparía todo el tamaño de nuestra pantalla y no podríamos ver la pieza del fondo. Entonces por eso es que al cambiar a Excel nos sale aquí reducida. Sin embargo, nosotros la podríamos maximizar. Entonces aquí está la tabla de diseño. Entonces vamos a verla desde aquí, desde SolidWorks. Clic derecho y vamos a ver Edit Table. Y entonces solo para antes de ver la tabla, sabemos que esta es, si la vemos de esta forma, las operaciones que miramos son las dimensiones del cuadro que usamos para extruirlo y las de la operación de corte, que fue el agujero en la parte superior. Aquí podemos ver cuánto lo extruimos. Luego aquí lo que nos especifica es el chamfer que escogimos en la parte inferior, que fue de 5 milímetros para esta configuración, de 45 grados. Y si seguimos rotando, vamos a poder ver el espesor de la operación de vaciado, que es de 5 milímetros. Entonces, ya que repasamos esto, vamos otra vez a la tabla. Y lo siento otra vez que nos va a salir el mensaje de la licencia. Entonces aquí en la tabla podemos ver que ya las diferentes dimensiones. Entonces aquí vamos a editarla, por ejemplo, extruir 60 milímetros en vez de 50. La operación de fillet podríamos cambiarlo en configuración 1 a 10 y entonces damos OK. Y entonces aquí ya podemos aquí debería de actualizarse. Vamos a abrir otra vez la tabla. Creo que si dejo abierto Excel de esta forma no nos va a aparecer el mensaje de licencia cada vez que abra la tabla. Entonces no se actualizó la tabla. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar la pieza, vamos a cerrar solo la pieza, no todo SolidWorks. Y aquí vamos a editarla. Vamos a poner 10 o 20. No, 10 está bien. 10. El agujero, ahorita no lo ingresamos en la tabla, pero vamos a cambiar la profundidad de que haga el agujero. Lo vamos a cambiar a 2 para que podamos ver el cambio. Y el fillet podríamos cambiarlo a 1. Vamos a guardar el archivo de Excel y abrir otra vez la pieza. Para abrir las piezas más recientes nos vamos a File. Aquí nos sale en orden cronológico, desde el más reciente hasta el menos reciente. Y entonces yo estaba cambiando de configuración de
esta tabla. Sin embargo, no cambió los parámetros de las tablas. Me está diciendo que hay un error. Vamos a ver. Dice que Fillet 2 no tiene un tamaño adecuado. Vamos a cambiarlo a 1. Estoy en la configuración predeterminado. Posiblemente eso no me dejaba actualizar la tabla. Bueno, entonces aquí tuve un par de problemas con la tabla. Lo que pasaba era que tenía un error de sintaxis. Entonces vamos a guardar la nueva tabla para refrescarla. Y vamos a eliminar la otra. Bueno, está todavía abierta, no la puedo eliminar. Pero entonces vamos a probar modificar aquí los parámetros. Vamos a cambiar aquí a 15. Y ya se actualiza. Como pueden ver, se actualiza automáticamente, aunque me tiró un error debido a que hay una dimensión que es el fillet interior de 5 que está molestando ahorita, y voy a componer eso y con eso va a concluir el video, porque si no va a ser más difícil de subirlo. Entonces vámonos a editar la tabla y yo creo que es el Fillet 2. Vamos a cambiarlo también a 1. Dice bueno, no sé cuál será el error de sintaxis, pero espero que no les pase lo mismo. Pueden usar otra, aparentemente en alguna parte puede ser que sea también SolidWorks, porque me ha dado bastantes errores con estas herramientas de las ecuaciones y otras. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Voy a buscar cuál es el error con tiempo para poder resolver esto. Entonces, si no les aparece este error que tengo yo, deberían de poder cambiar los valores de la tabla, independientemente si lo hacemos desde aquí o desde Excel, y debería actualizarse cada una de las configuraciones. Entonces aquí podemos ver cómo están las configuraciones y sus nombres, cada una de las tablas. Antes de irme, quería agregar una tabla que sería aquí
podemos agregar tablas de las operaciones y también tablas del sketch. Entonces aquí clic derecho, como hicimos con las operaciones, pero la diferencia aquí es que yo tengo dos dimensiones diferentes, que eran las del cuadro que hice al principio, que luego lo extruí. Le voy a poner de nombre cuadro, la voy a guardar. Y entonces aquí, si se recuerdan, era de 100 milímetros de ancho por 80 de alto. Entonces yo puedo cambiar esto. Vamos a cambiarle en la configuración 2 a que sea cuadrado, 80 por 80. Lo guardamos y como podemos ver se actualizó automáticamente. Aquí me sale otra vez el mensaje que tengo que escoger aquí la opción de Rebuild aquí arriba, y entonces aquí tengo una nueva tabla que sería la de cuadro. Entonces de esta forma puedo cambiar también las dimensiones de los sketches. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí en este momento y vamos a solucionar el problema este de sintaxis y luego continuaremos. Entonces eso es todo.